Bueno, y comentaba, vamos a conversar ahora con la compañera Yanina Arari sobre la situación de los trabajadores, el mundo del trabajo, los sindicatos. ¿Qué tal, Yanina? ¿Cómo ¿Qué estás? tal, Pablo? ¿Cómo andás? Bueno, muchas gracias por haberte sumado a esta emisión especial de Hay Plata. Te quería preguntar, ¿cómo ves estas noticias que se dieron a conocer esta semana, donde el gobierno festeja que se hayan echado a más de 30.000, ellos dicen ñoquis, trabajadores del Estado, y diciendo que ahora se van a realizar pruebas de idoneidad para realmente que queden los mejores en el Estado? Bueno, ahí hay que entender que los trabajadores del Estado son el blanco principal del ataque que el gobierno de Milei vino a impartir sobre el conjunto de la clase obrera, ¿sí? Hubo efectivamente despidos, hubo una caída salarial muy fuerte, o sea, son los que más sufrieron la caída salarial, y ahora se agrega esto del examen de idoneidad, ¿sí? Que Ujú. en realidad, digamos, agrega un elemento de hostigamiento hacia los estatales que se suma a, digamos, los elementos que señalé y a un aumento también de la precarización dentro del Estado, porque a quienes estaban contratados por, como se dice, artículo 9, o sea, con contratos temporales, Ujú. anuales, ahora se los pasó a contratar trimestralmente, ¿sí? Y encima se les agrega este examen que todavía no tiene ninguna resolución ni marco normativo, con lo cual no se sabe absolutamente nada de cómo va a ser, de cuáles van a ser las consecuencias, por ejemplo, de aprobar o desaprobar el examen. Si se aprueba el examen, va a haber un pase a planta. Si se desaprueba, ¿qué va a pasar con esa persona? No se sabe, porque el gobierno no dio ninguna precisión, no hay nada oficial, simplemente largó esto, ¿sí? Simplemente como una forma también de hostigamiento, en principio, y de buscar seguir estigmatizando a los trabajadores y las trabajadoras estatales, que, digamos, en realidad la mayor parte de la planta estatal son personas con títulos universitarios, de grado, es decir, no es gente que no sepa, no esté capacitada, que no sepa hacer su trabajo y que además ya es evaluada anualmente, porque anualmente eh, ellos se someten a una evaluación Ujú. y además se les renueva el contrato, con lo cual significa que son idóneos e idóneas para su tarea, si no, obviamente no se mantendrían durante años, porque hay gente con 20, 30 años de antigüedad Claro. como contratados en el Estado. Pero bueno, viste que una de las promesas de campaña del gobierno era pasar la motosierra por el Estado, eliminar a los ñoquis, y otra tenía que ver con la reforma laboral, ¿no? Esta idea de que supuestamente es caro contratar en Argentina, que hay trabas para los empresarios. ¿Te parece que esta avanzada sobre los trabajadores estatales va como una punta de lanza de lo que quiere hacer el gobierno para habilitar a otros sectores? Bueno, el gobierno ya avanzó con la reforma laboral en la ley base, sí, con muchos puntos. Hay algunos que le quedaron afuera y que probablemente vaya a seguir insistiendo, que no son más que elementos que la burguesía busca imponer hace tiempo Si lo, y si lo- que si lo pudieras resumir en pocas palabras, ¿qué es lo que cambió con la ley bases en el ámbito laboral? básicamente, en pocas palabras, lo que hace la ley bases es, digamos, atacar al trabajo registrado en blanco, ¿sí? Es decir, al sector que está en mejores condiciones. ¿Para qué? Para que avance la precarización, para que avance, digamos, lo que se llama flexibilidad y que eso abarate justamente los costos de contratación. Ujú. Básicamente lo que se busca es hacer que avance, digamos, la explotación en la Argentina, la tasa de explotación, que los empresarios puedan aumentar esa tasa de explotación y para eso se ataca al sector que todavía mantiene conquistas, que son los trabajadores en blanco, con estabilidad laboral, Bien, se etcétera. Los busca entonces una estatales, nueva normalidad, no de registrar a los no registrados, sino de asimilar a los registrados a las condiciones más precarias, ¿no? exactamente, o sea, podríamos decir la precarización avanza. Claro. Efectivamente se busca eso con los privados y con los estatales también, porque en la ley base se ataca la estabilidad laboral del empleo público a través del régimen del pase a disponibilidad para los trabajadores y las trabajadoras de planta. Con lo cual, lo que se busca básicamente es atacar eso, que es algo que se
consagra, digamos, en el derecho laboral, con las reformas laborales, pero que avanza de hecho. Es decir, no siempre y necesariamente hace falta una reforma laboral para que eso avance. Eso en la realidad avanza. Es decir, en la Argentina vivimos hace décadas una reforma laboral de hecho, ¿sí? En donde el sector que se encuentra en mejores condiciones la clase obrera pasa a ser cada vez un porcentaje menor del conjunto de la clase obrera. Y entonces crecen los contratos precarios, crece como forma de contrato precario el monotributismo, ¿no? Bien, sí, bueno, nosotros los que seguimos tu columna La fuerza que mueve el mundo, ahí explicás que muchas de las reformas laborales pasaron primero a través de los convenios antes que por leyes más generales, ¿no es así esto? Exactamente. Entonces, en ese sentido te quería preguntar, bueno, queda claro cuál es la estrategia de Milei, cuáles son las ideas que tienen. Ahora, ¿qué rol ocupan los sindicatos, ¿no? Una mención para quienes deberían estar a la defensa, ¿no? de las condiciones de trabajo. ¿Y qué pasa con la CGT? Que parece que ya terminó el año, que no se puede hacer un paro, que no es el contexto indicado. ¿Cómo ves el mundo sindical frente a esta gran avanzada sobre las condiciones de trabajo de la clase obrera? Bueno, ahí lo que hay que pensar es que así como hay una transformación en la estructura de la clase obrera, también lo hay en el mundo sindical, porque la organización sindical de la clase se ve afectada por esas transformaciones en la medida en que el sector en blanco, con trabajo estable, registrado, etcétera, es cada vez menor. Ese es el sector que puede sindicalizarse. Un trabajador en negro, un trabajador precarizado, monotributista, etcétera, etcétera. Digamos, son sectores que no están en general organizados sindicalmente, con lo cual la base de los sindicatos obviamente se va a erosionar, ¿sí? Bien, estructuralmente está más debilitada la clase obrera. Pero además de eso hay obviamente un proceso, si se quiere, también lo he tratado en la columna, que usualmente se llama de burocratización, ¿sí? Que tiene que ver con una descomposición de la función de los sindicatos, de los sindicalistas, de la dirigencia sindical, que muchos se han transformado ellos mismos en burgueses sindicales, y que han dejado de preocuparse por la defensa de las conquistas obreras, y eso es muy claro en sectores como construcción, gastronómicos, o sea, los sectores que en general los sindicatos que están, Lo por que vos ejemplo, ahora llamaste más... la casta sindical, ¿no? Claro. Que con esa casta no tiene problema, Milei. Con esa casta tampoco tiene problema. No, para Está nada. claro. De hecho, con Gerardo Martínez, con Barrio Nuevo, con gente de la UAT, etcétera, están muy cercanos al gobierno y representan a sectores que, como dije, donde las condiciones, digamos, de los trabajadores del sector son las peores dentro de la clase obrera. Y por otro lado tenemos sindicatos que buscan, digamos, defender un poquito más a los trabajadores y que, bueno, están rompiendo y que, digamos, ya en el pasado han generado otras rupturas dentro de la CGT. Hoy se va hacia eso, bueno, tenemos Eso a te Pablo quería Moyano. preguntar para ir cerrando. Bueno, está claro la casta sindical, la CGT, la tregua que tiene con el gobierno y la convivencia que tiene. ¿Qué perspectivas hay en el futuro cercano de cambiar esa situación desde la clase obrera? Bueno, ahí se está gestando supuestamente para el 5, ¿no? Un paro que en principio convocaron los estatales, hay que ver si se suman otros sectores. En principio se dice que se va a armar algo más grande. Es evidente que la CGT no va a sumarse, claro, en su conjunto, pero eso tiene un límite, porque ya lo vimos, y porque, digamos, representan un sector más pequeño. Uno podría decir, bueno, desde la izquierda se está haciendo algo y tampoco uno ve que se estén conformando instancias para reagrupar a la clase obrera desde ahí. Hay un punto en donde también la lucha sindical marca un límite, digamos, tiene un límite y encuentra su límite, claro. ¿sí? Y que, digamos, tendría que llevarnos a una conclusión de que hace falta pasar hacia la lucha política también, que la clase obrera se organice también políticamente, no solamente detrás de políticos burgueses, sino detrás de una alternativa propia, ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo que también es importante tener en cuenta eso, que la lucha sindical también tiene un límite. Bien, ¿no? bueno, muy, muy interesante esto último que dijiste de pasar a la alternativa política.
Para eso hay plata, para eso es esto que estamos organizando desde Vía Socialista, esta plataforma Argentina 2050 que queremos discutir con el mayor número posible de personas. Así que bueno, te agradecemos, Janina, por haber pasado por esta edición especial de Hay Plata. Muchas gracias. Recomendamos tu podcast y seguiremos conversando más adelante. Dale, muchas gracias, Pablo.